El concepto de ciberguerra es bastante amplio, ¿vale? Entonces la gente habitualmente suele asociarlo, pues eso, con el concepto clásico de guerra llevado al escenario ciberespacial, internet, las redes y tal. Evidentemente ese concepto ha evolucionado mucho. El concepto nacía hace ya mucho tiempo, pues igual que venía el concepto de ciberespacio del mundo de la ciencia ficción, pues se ha juntado con el entorno militar y con todas las metáforas militares, ¿no? Todas las metáforas estas militares se siguen utilizando en todos los entornos, y muchas pues evidentemente no tienen sentido, porque el concepto de guerra pues está muy asociado, igual que la mayor parte de la política internacional y la geoestrategia, a conceptos territoriales, ¿no? Porque en internet pues no parece que esos conceptos funcionen, ¿vale? Es un matiz solo el concepto de guerra, tiene muchos más. El escenario de internet pues no es tan simple como esa metáfora de ciberespacio, ni es tampoco tan amplia, ni es tan homogénea, ¿de acuerdo? Es un concepto mucho más complejo. Hay un montón de estudiosos, aquí estamos en una universidad, pero hay un montón de estudiosos que hablan de un nuevo entorno social, de qué dimensiones puede tener, ¿vale? No es tan sencillo como decir, pues antes había guerra, ahora hay ciberguerra. No, sigue habiendo guerra de la que había antes, la gente se mata a machetazos y hay guerra exclusivamente llevada a cabo por medios electrónicos, tecnológicos. Y mi visión del concepto, insisto, resumiendo, es eso, es un concepto bastante más complejo que el simple hecho de llevar las metáforas militares a otro escenario, y sobre todo el matiz importante de territorialidad que se pierde. Con esta gente, con ese tipo de ataques después de lo de Wikileaks o asociados, supuestamente asociados a lo que ha pasado en Wikileaks, es que la gente pues los ha asociado, todos los que han venido después, o junto con la oleada esta de Anonymous y cosas parecidas, los ha asociado todos con Wikileaks y el estado de ciberguerra hipotético que la gente asociaba, insisto, a lo que había pasado después de Wikileaks. Desde mi punto de vista, ataques de estos, también lo hablaba con Rosa en su momento, hay todos los días. Desde mi punto de vista no, es decir, la realidad es que todos los días hay ataques de estos y mucho más virulentos que los de Anonymous y tal. Evidentemente lo que ha pasado con el caso de Anonymous similares es que había un hecho noticioso especialmente relevante en ese entorno, en internet, que era Wikileaks, y que le servía de excusa a un gran número de grupos dedicados tanto a hacking ético como a hacking, o sea, crackers de mala leche, que lo hacen todos los días con otros motivos. Bueno, entonces, el hecho de que muchos ataques, no todos coordinados igual, coincidieran en utilizar esa noticia como argumento, no quiere decir que necesariamente estemos ante un caso de que hay una ciberguerra. Es parte de la actividad normal de hacking, digo normal entre comillas, obviamente. Pero también es cierto, y es una de las hipótesis que hablábamos en su momento, y mucha gente la ha barajado con argumentos mucho más expertos y coordinados que yo, también es evidente que el hecho de que se produzca, que aparezca un escenario de ese tipo, es decir, que un montón de hackers de un montón de partes del mundo de pronto se pongan todos de acuerdo en que hay una causa común que le sirve a todos de argumento, pues para las personas, para los profesionales que se dedican a la seguridad y a la guerra electrónica, es una oportunidad magnífica para poner a prueba estrategias nuevas, tecnología nueva. Desde mi visión como tecnólogo, la mayor parte de los generadores titulares son bastante simples. Simples, desde el punto de vista técnico, no hace falta tener un conocimiento técnico para montar un ataque coordinado de denegación de servicios, eso no tiene enjundia, ¿vale? Como de hecho no la tiene la mayor parte de los grandes hitos del hacking. Es decir, los grandes hackers y tal, lo que han hecho es ingeniería social habitualmente, ¿vale? O variedades de ingeniería social, cuando hay diferentes tipos de ataques. Pero no, o sea, no es habitual que los ataques exitosos y a gran escala se hayan basado en una gran brillantez. Entonces, ¿esto ayudará a que los políticos cambien su forma de ver las cosas? Los políticos ya están
porque están cambiando su forma de ver las cosas. Evidentemente, desde un punto de vista organizativo, van a tardar muchísimas generaciones de políticos más hasta que realmente se haga uso consciente de ese tipo de medios, más allá de lo que es la simple comunicación corporativa. Poner una página de un político ahora decimos Facebook, cuando desaparezca pues entrará de otra forma, o Twitter, no desaparecerá. Vale, que eso es lo de menos. Lo que realmente importa es que la ciudadanía sí que está tomando conciencia de que puede hacer más cosas. De la misma manera que se da cuenta de que ahora puede tener muchos más amigos y relaciones mucho más intensas que antes, usando esos medios, que ahora tienen un nombre, luego tendrán otro. De esa misma forma se están dando cuenta de que pueden usar esos medios para hacerse oír de mil formas. Es decir, con Wikileaks, insisto, es un tema muy aislado. Pasan muchas más cosas. Yo colaboro con este periodismo ciudadano.com, que fundaba Óscar Espíritu Santo, un buen amigo hace ya 4 o 5 años, y ahí pues todos los días estamos viendo colaboraciones de África, de Latinoamérica, donde pues, cada vez que pasa lo que ha pasado en Túnez ahora, o lo que pasó en las elecciones de Irán, o lo que, yo qué sé, surgen plataformas como Sahidi que ayudan en África en un montón de sitios a ilustrar en la red cómo están pasando los conflictos, dónde están pasando y qué necesidades hay, pues, por ejemplo usando Google Maps o lo que sea, ¿de acuerdo? Ese tipo de iniciativas no solo se usan en el político, porque está surgiendo la ciudadanía, porque están ahí los medios. Entonces, eso es lo que es realmente importante. ¿Los políticos toman conciencia? Sí. ¿Esto ayuda? Sí. Claro que ayuda, pero también muy lejos. Absoluto. Rotundamente, pero bueno, desde un punto de vista moral, pues cada uno tendrá su visión. Y creo que las instituciones, técnicamente, tecnológicamente, tenemos un montón de medios relacionados con la seguridad. ¿Seguirán siendo insuficientes? Por supuesto que sí. Pero técnicamente, o sea, la dimensión que más desarrollada está es la técnica. La social es la que no está desarrollada. La organizativa es la que no está desarrollada. Y obviamente tiene que existir y hay que tener ese tipo de medidas técnicas para proteger ese tipo de infraestructuras vitales, obviamente que sí, pero no es suficiente en absoluto. En absoluto no se trata de crear más instituciones de ese tipo, sino de, insisto, llevar una percepción de naturalidad y de la protección social de esas tecnologías a toda la ciudadanía. Y eso no solo es una cuestión de seguridad, o no solo es una cuestión política, es una cuestión educativa, es una cuestión social. La diferencia básicamente es el contexto, ¿vale? A los términos, tú puedes hablar, o sea, puedes inventarte los términos que necesites en cualquier momento. Yo soy ingeniero, es decir, hasta el lenguaje es una herramienta maleable, ¿no? Lo importante es entender ese tipo de contexto, porque no es quedarse en los términos, que tienes un hacker, que tienes un ciberactivista. En general, vamos a ver, en general tú puedes distinguir activismo en la red puede ser una de las tareas de cualquier empresa social o de cualquier empresa del tercer sector o cualquier emprendedor social que quiera lanzar una campaña, pues tendrá una parte de activismo en la red, de la misma manera que Greenpeace hace activismo en la calle o forma a la gente en tácticas militares para asaltar barcos, es decir, ¿vale? Pero eso, igual que esas tácticas son tácticas militares que les enseña un militar retirado, así, y vienen de un aprendizaje para la guerra, pues de la misma manera hay muchas técnicas de activismo en la red que se usan para causar daño. Causar daño, crackers o hackers en el más puro sentido de la palabra, o hacking ético para buscar vulnerabilidades dentro de tu tarea profesional como experto en seguridad. Pero las técnicas pueden ser iguales, entonces ahí es donde está la ambigüedad realmente de usar un término u otro. Si quieres, o sea, si es necesario utilizar un término u otro, pues la diferencia viene a ser esa. O sea, el activista es un tipo experto en la red que sabe cómo usar el medio para una acción, se supone que dentro de una estrategia más relacionada con el tercer sector o la empresa social o cualquier tipo de actividad de innovación social, y el hacker, pues distinguiendo su objetivo en otro sentido, pues lo quiere usar. También puede ser para hacking ético, que es un objetivo puramente profesional y perfectamente entendible, o para hacer daño a cualquier tipo de infraestructura informativa.
a ver, eso es lo que decía un poco antes. O sea, ese tipo de ataques no exige una brillantez técnica, ¿de acuerdo? No exige conocimientos de la red, exige que seas una persona con un conocimiento y con un uso de los medios de la red, pero vamos, como ciudadano, pues bastante avanzado, ¿de acuerdo? O sea, no te está exigiendo que seas ingeniero ni que hayas estudiado específicamente. Con ser un tío curioso que le gustan las tecnologías es suficiente, ¿vale? Hasta ese punto llega el nivel de facilidad. No sé si eso es mucha facilidad o poca facilidad. O sea, los ataques de negación de servicio típicos, pues es un ataque de fuerza bruta. O sea, es machacar una máquina que se dedica a esperar que le vengan repeticiones y responderle. Hay un montón de hackers muy brillantes también, muchísimo. Y hay gente muy buena. Muy buena. En Europa del Este, aparte del tema mitológico, que también eso lo hablamos mucho con Rosa, que es importante también no dejarse llevar por esa parte de mitología que sigue habiendo en el tema de los hackers. Es decir, lo que trasciende, igual que la percepción está negativa, sigue trascendiendo en los medios, en los titulares o en internet, hay asociada al mundo hacker una mitología enorme. Yo creo que la parte informática que sigue siendo más mito que realidad. Porque hoy los móviles y todas estas cosas que antes eran un mito también, hoy son realidad, pero el mundo de los hackers sigue siendo como oscuro, misterioso. Y no lo es en absoluto, es decir, son personas curiosas que les gusta jugar con la tecnología. Las organizaciones políticas y institucionales, cuando se enfrentan a algo que no conocen, pues como cualquier organización o personas, pues lo primero es el miedo. Entonces, si ocurre algo muy relevante que tiene un impacto social bastante importante, como puede ser, a lo mejor, este tipo de historias que estamos hablando, la primera reacción es defensiva. Pues si en un contexto en el que estás negociando una ley o los términos de una ley, o sea, el caso reciente de la ISIL y todas estas historias, pues evidentemente eso tiene un montón de matices que analizar y se hace de un entorno de absoluta ignorancia y tal, pero es decir, lo importante es que si tú estás en ese contexto de buscar o de reformular cualquier tipo de regulación o legislación relacionada con la red y el uso de la red, y pasan estas cosas en ese momento, eso evidentemente positivo no es, eso no se le escapa a nadie. La organización institucional no cambiará. Cambiará, sí, claro, pero tardará muchísimo. Y está cambiando, y no es que estemos parados. La guerra nunca es positiva, nunca. Ni de ideas ni nada. Pero lo que sí es positivo, insisto, es lo que te decía al principio, el tema de que la ciudadanía se dé cuenta de que tiene cada vez más medios para hacer cada vez más cosas en cada vez más ámbitos. Eso sí es positivo. Que tenga que pasar así, pues no tiene que pasar así. Un escenario de guerra o de ciberactivismo muy intensificado para que la gente se dé cuenta, que los políticos se den cuenta y todo esto tenga un meneo y cambie. No tiene por qué. Pero es útil, sí, es útil. Es útil desde el punto de vista de que las personas se den cuenta. Realmente el político, como es una empresa de comunicación, al final va a ir generando los argumentos que necesite para quedarse con la gente en sus votos. Entonces, ese es el cambio que interesa. Se intensificarán en el sentido de que, como decía antes, cada vez hay más herramientas más usables y también hay más brechas. Evidentemente, cuanto más servicios, más funcionalidades, más brechas, más formas de engañar a las personas. Entonces, será más intenso, por supuesto, habrá más, por supuesto que sí, pero hasta un número no te puedes imaginar. Pero como lo hay ahora, como estamos hablando. Entonces, claro, a Visa le caen ataques, o a Mastercard le caen ataques de estos, o a todos los bancos le caen ataques de estos todos los días, mogollón. No salen en las noticias, primero porque fracasan casi todos,
y segundo, porque tampoco están relacionados directamente con un hecho muy noticioso en siguientes sectores, como es el caso. Pero claro, se identificará, claro que sí, se identifica muchísimo.